Sufrir de alguna discapacidad hace que empecemos a depender de otras personas, en especial si no puedes ver absolutamente nada. Aunque, ¿qué pasaría si tu discapacidad desapareciera por arte de magia? ¿Hablamos de milagros? ¿O acaso hay algo más detrás de todo esto? Quédate conmigo para conocer la historia de Takuma, un chico ciego de 15 años que recupera la vista por razones desconocidas. Esta historia comienza en una zona rural, donde vemos al protagonista empezando su nueva vida como un estudiante de intercambio, y debido a su ceguera, varias de sus compañeras, incluyendo a Hinata, la delegada de la clase, le ayudan a conocer el colegio, aunque otras como Ayami preferían no relacionarse con él. Claro que haberle tocado la goma derecha cuando la conoció pudo haber influido en algo, pero créanme que su mal humor no se debía a eso, sino a algo todavía peor. Ya en la hora del almuerzo, esta señorita de nombre Yui se da cuenta que faltaban algunos aros de calamar, de modo que las porciones no iban a alcanzar para todos, y sin ninguna razón, le echan la culpa a ella, por lo que les dice al boludo A y al boludo B que la interceptaran para que no escapara. Sin embargo, el prota sabía que no era culpa de ella, sino de él. Como recién había llegado de la escuela, tiene sentido que la comida no alcanzara, así que devuelve su plato, pero Ayami le dice que no se entrometiera, y se va de ahí toda malhumorada ignorando completamente la situación. Por supuesto que Takuma no iba a dejar que se fuera así, sin embargo Hinata le advierte que no fuera detrás de ella. Ignorando las advertencias de Hinata, se encuentra con la chica, y ambos tienen una pequeña conversación, pero la paz se termina cuando los flacos llegan, y el prota no era ningún boludo. El tipo sabía que tenía que hacer algo, y a pesar de querer ayudarla, era imposible para él por culpa de su discapacidad. Si no puede ver nada, ¿qué más podía hacer? Esa misma noche, al no poder defender a Ayami, empieza a tener pesadillas, y cuando se levanta se encuentra con Otoja, una chica bastante peculiar. Si bien el prota ya se había encontrado con esta señorita antes en ciertas ocasiones, pero lo que él no sabía era que se trataba de su destinada. Lo único malo es que solo él podía sentir su presencia, como si de un espíritu se tratara. Otoja, como veía que su destinado estaba desanimado por ser un inútil, le hace comprender que realmente no lo era. Si él se lo proponía, podía lograr lo que él quisiera. Así que le besa la frente para aumentarle los ánimos, aunque lo que realmente hizo fue ayudarlo a recuperar la vista. Y a pesar de que Takuma sabía que el efecto solo era temporal, ahora no había nada que le impedía proteger a Ayami. O quién sabe, quizás su vista no sea lo único que se interponga en su camino, porque algo me dice que este pueblo no es normal. Las chicas empiezan a mostrarle el pueblo a Takuma, ya sea el hogar de Hinata como las cosechas que se encontraban a los alrededores, y cuando llegan al puente colgante, el chico empieza a tener curiosidad sobre lo que se encontraba del otro lado. Sin embargo, Hamaji y Maki le dicen que nunca debería cruzar ese puente, a no ser que quiera ser maldecido por un demonio. Incluso Hinata trata de convencerlo. Esa misma tarde, Takuma toma la decisión de cruzar el puente. Aparte, lo primero que nota es que alguien vivía en ese lugar. La pregunta real es, ¿quién? Igual es algo obvio, ¿no? O sea, el flaco sabía de antemano que era imposible que un demonio existiera, solo que no se esperaba encontrar a Ayami completamente en pelotas. Ambos empiezan a tener una charla, y a pesar de que el prota tenía todas las intenciones de ser su amigo, la mina no parecía interesada. De hecho, le explica que prefería ser odiada antes que establecer una relación amistosa, ya sea con él o con la gente del pueblo. El flaco quedó totalmente confundido, y peor aún después de que se encontrara con alguien que él ya conocía. El prota sabía que la relación entre las dos chicas no era la mejor. Aún así, jamás llegó a pensar que la señorita lo iría a buscar, únicamente para decirle que nunca más se relacionara con Ayami. A pesar de las advertencias, Takuma seguía socializando con la chica, ya sea en las mañanas como en las clases de arte. Encima Hinata trataba de distanciarlo siempre que podía, y todo tiene un límite. Como Yui veía que el prota trataba bien a la chica en la escuela, no le quedó de otra más que actuar. Y más aún después de que Ayami le incentivara para que se peleara con ella, aunque solo lo hizo para alejar a Takuma de la discusión. De todas formas, el chico no duda en protegerla de estos tipos. Después de todo, recuperó la vista por esta razón. Esa misma noche, mientras volvían a casa, Takuma le dice a la chica que su amistad era sincera y que nunca la iba a traicionar. Al principio duda un poco si aceptar o no su amistad, pero no tenía razones para rechazarlo, en especial después de que la defendiera en la escuela.
de modo que ella termina consiguiendo a su primer amigo en el pueblo, aunque realmente fue el primero. El tiempo seguía pasando para estos chicos, hasta que al fin llegó el día en el que tenían que salir a pintar. Lo único raro es que Hinata empezó a ponerse muy cariñosa con Takuma últimamente. Quiero decir, lo iba a buscar a su casa para ir junto a la escuela, le daba de comer en los recreos, le agarraba la mano sin dudarlo. O sea, de la nada pareciera que la flaca empezaba a tener sentimientos por él. Incluso llegó a mostrar su afecto a propósito delante de Ayami. Claro que ella tampoco le iba a dejar el camino libre a Hinata para que hiciera lo que ella quiera, por lo que de vez en cuando hablaban a sus espaldas. Recuerden que ella no era muy bien recibida en el curso. Si acaso querían hablar, solo podían hacerlo a solas. Por supuesto que a Takuma le daba igual esa regla, y le dice que la amistad era algo que no tendría que estar evitando. Sin embargo, ella le comenta que no siempre estuvo sola. Mucho antes de que él llegara, hace unos años, tuvo una amiga en la que podía confiar, y cada vez que estaba desanimada siempre le daba caramelos, recordándole que su sabor representaba la felicidad, pero debido a ciertas razones se terminaron separando. El chico estaba sorprendido, y justo cuando le iba a preguntar sobre el paradero de esa chica, Hinata les interrumpe la conversación, de modo que se va de ahí para no molestarlos. Qué lástima que Ayami no haya respondido a esa pregunta. Aún así, quédense tranquilos porque esa señorita está más cerca de lo que creen. Hasta Takuma se da cuenta cuando Hinata le da el caramelo y le dijera la misma frase que Ayami le comentó antes. Al salir de la escuela, el prota empieza a pensar sobre la situación, porque cada vez que Ayami era humillada en el curso, Hinata ignoraba completamente su existencia. Si realmente fueron amigas alguna vez, algo grave tuvo que haber pasado como para que sea de esa forma con ella. Así que para conocer mejor a Hinata, termina aceptando su invitación para conocer su casa. Una vez ahí, Takuma conoce al abuelo de Hinata, y digamos que pareciera un hombre tranquilo. Lo único extraño es que la chica no estaba siendo ella misma, como si en vez de respeto, le tuviera miedo. Después la chica se lo lleva a su habitación, y Takuma se distrae viendo el cuarto de otra persona, y Hinata le dice que ese cuarto le pertenecía a Hotaru, su hermana menor, solo que ya no se encontraba en este mundo. Dejando de lado lo de Hotaru, el prota le dice de una que quería saber la razón por la cual ignoraba a su ex amiga Ayami, y la flaca digamos que empezó a hacerse la boluda para cambiar de tema, pero Takuma le insistía para que respondiera, porque no entendía su actitud, sobre todo el hecho de que ella de la nada se volviera muy cariñosa con él. Aunque Hinata le dice que sus sentimientos son verdaderos, ya que desde el primer momento en que lo vio estaba segura de que él era su destinado. ¿Otra vez esa palabra? Otoja ya se lo dijo antes, ¿no? ¿Por qué ahora se lo dice ella también? Takuma sabía que la chica no estaba siendo sincera, en especial por el hecho de andar sufriendo cada vez que ignoraba a su ex amiga cuando la trataban mal. Pero ella insistía en que no es así, y que Ayami solo era una chica mala. Como el prota veía que Hinata se encerraba en sí misma, se la lleva obligada a cruzar el puente para que pudieran hacer las paces, y al recordar la mirada de su abuelo, lo agarra del brazo para luego besarlo por sorpresa. El único drama es que Ayami estaba mirando todo desde el otro lado del puente, y Hinata aprovechó esa oportunidad, dejándole en claro con la vista que ya no tiene ninguna oportunidad con él. Ya en el fin de semana, la señorita se encontraba muy deprimida, aunque al mismo tiempo confundida, porque no lograba comprender los sentimientos de Takuma. Si realmente sentía algo por Hinata, entonces ¿por qué se comportaba tan bien con ella todo este tiempo? Así que se armó de valor para ir a preguntárselo. Solo que el chico no estaba en el pueblo, sino de joda con todas las chicas en la playa, incluyendo a Yuki, la hermana pequeña de Hamaji. Aunque no se alarmen, porque Takuma se había invitado a Ayami para que fuera con ellos a la playa, pero por obvias razones rechazó la oferta. De todas maneras, menos mal que fue a verla, porque si no, ella no hubiera tenido la forma de poder encontrarlos. Takuma sale a tomar un poco de aire y se sorprende al ver que Ayami se encontraba en la playa, pero ella lo detiene para decirle de una que quería conocer sus sentimientos. Lástima que ni tiempo iban a tener para hablar, porque Hinata ya estaba ahí, de modo que le dice a Takuma que le acompañara porque tenía que hablar con él, y como veía que el chico se resistía a ir con ella, no le quedó de otra que declarar su amor. Ya con esto, Ayami sabía que no podía hacer nada, y le dice al prota que no se le vuelva a acercar. Al día siguiente, Takuma se pone a analizar el comportamiento de Hinata, porque no le cuadraba para nada lo que le dijo la noche anterior. Si en verdad existía una amistad entre estas dos chicas, entonces el flaco quería que se reconciliaran de una vez, ya que no soportaba la idea de que estuvieran peleadas todo el tiempo. Por lo que le pide ayuda a Hamaji para que le explicara lo que sucedía, aunque ella no sabía si ayudarlo, porque los Kagura tenían una gran influencia en la gente. Si se diera el caso de que llegara a molestar a la familia de Hinata con sus acciones, entonces la suya se vería perjudicada. Pero
Pero Takuma le vuelve a insistir, ya que él tenía el presentimiento de que el abuelo de Hinata podría estar detrás de sus malas decisiones, y al ver que su amiga podría estar en problemas, no le quedó más remedio que contarle todo lo que sabía. Hace algunos años, estas señoritas en verdad se llevaban muy bien, y no importa dónde fueran, siempre iban juntas, pero todo cambió cuando el pueblo tomó las armas. Resulta que en ese tiempo la familia de Hayami eran los doctores del lugar y abusaban de su poder siempre que podían. Los Kohinata no tenían piedad. Si no tenías dinero, entonces no te ayudaban. Incluso Yui perdió a su abuelo por esta razón, al no recibir asistencia médica. Entonces una noche los Kagura tomaron el mando para echar a los Kohinatas del pueblo, quemando todo lo que tenían. A Hayami no le quedaba nada, toda su familia se separó, e incluso su mejor amiga la abandonó en aquel momento, pero no lo hizo por voluntad propia, sino porque su abuelo empezó a controlar todas sus decisiones. Ahora todo tiene sentido, por culpa de este viejo estas dos ya no son lo que eran. Encima Takuma ya sospechaba que este tipo usara a su nieta para que se relacionara con él, solo para asegurar el futuro de los Kagura, ya que la familia Hirose tenía una gran influencia en el país, y qué mejor manera que alejando a cualquier otra mujer de su vida. Lo único que no le cuadraba es que Hinata nunca se opusiera a seguir las órdenes de su abuelo, y menos mal que Otoja estaba ahí porque le ayudó a tomar una decisión, diciéndole que en una familia siempre debe existir la libertad de expresión. Takuma de nuevo se la lleva obligada a Hinata para que se reconciliara con Ayami, y a pesar de estar en contra por miedo a desobedecer a su abuelo, el flaco le dice que tarde o temprano lo iba a tener que hacer. Cuando llegan, Hinata no podía creer en el estado en el que vivía su amiga, y al ver que aún conservaba el mismo molino que ellas hicieron cuando eran niñas, sabía que aún tenía esperanza de recuperar a su amiga, así que se disculpa con ella. Aunque ustedes, ¿qué harían? ¿La perdonarían o no? A ver, si elegiste perdonarla, felicidades porque Ayami hizo lo mismo, y en caso de que eligieras que no, comparto tu opinión en cierta parte. Solo tengan en cuenta que Hinata fue manipulada todo este tiempo, pero eso no quiere decir que ella no tuviera voluntad propia para elegir qué hacer, ¿verdad? A esas horas de la mañana, los chicos por fin empiezan el día como un grupo de amigos, y como las chicas solucionaron sus problemas, ahora no había nada que arruinara este hermoso momento. Oh mierda, me olvidé completamente de Yui, y no solo de ella. Recuerden que este viejo estaba en contra de que su nieta se relacionara con Ayami. Entonces, ¿qué vida les espera a estos tres a partir de ahora? ¿Acaso el protagonista perderá la vista de nuevo? Si lo quieres saber, vas a tener que ver el anime por tu cuenta, porque mi video termina aquí. Regálame un me gusta, ¿sí? Y suscríbete si el video te gustó. Eso me ayudaría un montón. Nos vemos en unos días, gente. Un abrazo enorme para todos. Chau chau.